Buenas noches, el día de hoy, viernes 22 de enero, vamos a tener la exposición sobre la 15ª semana respecto al curso de Economía General 1. Tenemos entonces el curso de Economía General 1, tenemos el tema siguiente, se llama la nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. Bueno, el contenido de esta exposición tiene la teoría neoclásica del comercio internacional, la nueva teoría del comercio internacional, que tiene que ver con la teoría tradicional, la política comercial estratégica, algunos apuntes de la teoría de la organización industrial, barreras de entrada, modelos de precio límite, economías de escala, curvas de aprendizaje. Todo no lo vamos a hacer, no vamos a hacer solamente la nueva teoría del comercio internacional, que es el contenido 2, el capítulo 2, ¿no? Listo. Ok, vamos entonces a definir listo. Después de Adam Smith, que publicara su libro La riqueza de las naciones, ningún académico contradijo esa tesis, ¿no? Porque él revisó todo el tema de la división del trabajo, el libre de cambio, constituyó un mejor modo de alcanzar el máximo bienestar. Y David Ricardo primero y John Stuart Mill formularon la teoría clásica del comercio internacional. Defensa a la ultranza de laissez-faire entre naciones y duro ataque contra las prácticas mercantilistas y contra cualquier tipo de medida que impidiera su generalización a todos los bienes. Y a finales de los años 70 y principios de los 80, Brander, Spencer y Grumman y Dictix aportan las primeras elaboraciones teóricas sobre la existencia de fallos del mercado. La nueva teoría introduce la importancia de la historia, el importantísimo papel que juega la localización inicial de las industrias. Y bueno, dice la historia es determinante para explicar los patrones de especialización. Tenemos la teoría tradicional del comercio internacional, donde se presentan posibles debilidades y se desarrollan las alternativas. Resultados de la teoría de la organización industrial, donde se analizan modelos de Brander y Spencer y se consideran las críticas a la política comercial estratégica. ¿Qué es la teoría neoclásica y las nuevas teorías? La teoría neoclásica se basa en la competencia perfecta, considera que los rendimientos son constantes, no existe economía de escala, supone que la tecnología es conocida para todos los países, los costes de transportes no resultan determinantes, y en las nuevas teorías manifiestan que el comercio internacional no funciona, muestran la existencia de múltiples y diversos fallos de mercado, los patrones descritos en la teoría neoclásica no se cumplen y son incorrectos, eso dicen las nuevas teorías, existen intercambios internacionales entre países desarrollados e industrias, la ventaja comparativa es una idea poderosa para explicar el comercio y los monopolios han ido desapareciendo, ¿no? O sea, definitivamente los nuevos mercados y las nuevas teorías avasallan la teoría neoclásica, ¿no? Acá se habla un poco de David Ricardo, en su obra Principios de Economía Política y Tributación del 1817, quien sentó las bases teóricas sobre las cuales explicaban las ventajas que las naciones pueden lograr por medio del comercio internacional, ¿no? Hay que este libro, David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. Introdujo el concepto de ventaja comparativa, eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? La semana pasada, pero bueno, a modo de... y acá hablan de varios otros autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Schumpeter, son los autores clásicos, en su mayor parte libres cambistas, que quieren hablar y puntualizar sobre las ventajas o ganancias. Mill, que es el estudio de cómo se reparten los beneficios del comercio entre ambas naciones, y lo desarrolla en el análisis de oferta y demanda, en el cual no había entrado David Ricardo, ¿no? Él entró solamente a la ventaja comparativa.
En las palabras del propio Mill dice, los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de las exportaciones puedan exactamente pagar el total de sus importaciones. La conclusión más importante que se extrae del análisis Mill sobre los valores internacionales es que no es indispensable que un país sea competitivo para beneficiarse del comercio internacional. Esa es la teoría de Mill, ¿no? Y entramos a la obra de Olin, ¿no? Habla sobre el comercio interregional e internacional de 1933, donde se produce un avance significativo en la teoría del comercio internacional. Entra en juego una nueva explicación que viene a complementar a la teoría de la ventaja comparativa para dar lugar a la teoría tradicional o neoclásica del comercio, la teoría de las proporciones factoriales o modelo Herschel-Olin. Generalmente los factores abundantes son relativamente baratos y los factores escasos relativamente caros. En cada una de las regiones, aquellas mercancías que en su producción requieran una buena cantidad de los primeros y pequeñas cantidades de los segundos se exportan a cambio de bienes que utilizan factores en la proporción inversa. Así, indirectamente, los factores cuya oferta es abundante se exportan y aquellos otros con oferta más escasa se importan, ¿no? Muy bien, sigamos entonces con las teorías, las nuevas teorías. Y para que las conclusiones de la teoría sean válidas es necesario que se cumplan una serie de supuestos restrictivos, de cuya relajación se derivan algunas de las conclusiones de las nuevas teorías de comercio. Por ejemplo, existen dos países, dos bienes y dos factores productivos, trabajo y capital. Los bienes son perfectamente móviles entre los países, no hay costos de transporte ni impedimento al libre comercio. Existe competencia perfecta en los mercados de bienes y factores y que se vacían completamente a los precios de equilibrio. Las funciones de producción de ambos países son iguales y presentan rendimientos constantes de escala y productos marginales decrecientes para ambos factores. Tanto la tecnología disponible por ambos países para producir ambos bienes como sus avances se incorporan de modo instantáneo a los procesos productivos sin coste alguno. Las preferencias de los agentes son idénticos en ambos países. Bueno, y acá es una narración de todas las nuevas teorías, ¿no? Hay que estudiarlas. Según la teoría neoclásica, el comercio internacional postula que se debe aplicar a través de la ventaja comparativa. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Con Adam Smith y David Ricardo. Otro ejemplo más actual de la importancia de los intercambios extraindustriales es el que muestra la tabla 1. En ella se expone, para el caso de Estados Unidos, el índice de comercio infraindustrial, comercio total para distintas industrias. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? De diferentes industrias. Las causas que explican el elevado comercio intraindustrial de los países más desarrollados son las economías de escala y las imperfecciones de los mercados, especialmente la importancia de la diferenciación de productos, competencia monopolística, las ventajas de los rendimientos crecientes de escala sumados a la diversificación de las demandas en los países desarrollados. Han abierto la posibilidad a nuevas explicaciones del por qué se comercia, así como explicaciones de las nuevas ventajas que suponen los intercambios internacionales, tanto para los consumidores como para los productores, derivados de la relajación de los supuestos de la teoría tradicional. Esta teoría se da en los países desarrollados, dicen, ¿no? Las nuevas teorías. La nueva teoría de comercio internacional, la teoría tradicional, el bienestar y la política comercial. Bueno, definitivamente las nuevas teorías son innovadoras y se aplican a sociedades desarrolladas, altamente desarrolladas. Esto no se va a encontrar en las economías emergentes, por ejemplo, ¿no? En una industria que funciona en competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal, no hay beneficios extraordinarios, solo beneficios contables. Si una industria presenta precios por encima del costo marginal, nuevas empresas entrarán a la industria y el precio bajará. Para que la competencia sea perfecta, sea una realidad, deben cumplirse una serie de supuestos. Primer supuesto, no debe existir barreras de entrada a la industria. Segundo supuesto, debe haber información perfecta y no debe haber ningún tipo de poder de mercado.
El problema para los economistas es que en este tipo de mercados no se sabe a ciencia cierta cómo se comportan las empresas, a diferencia de lo que ocurre tanto en los de competencia perfecta como en los de monopolio, obviamente, ¿no? En los cuales resulta relativamente fácil predecirlo. Pero a partir de los años 60 ya se comenzó a desarrollar una nueva disciplina dentro de la microeconomía que se ocupó de intentar explicar cómo funcionan estos mercados. Esta teoría relaja los supuestos de la competencia perfecta para intentar dar una visión de los mercados que se asemeje más a la realidad que la dan los modelos tradicionales, y estos se llaman estrategias. La teoría de la organización industrial no ha logrado dar respuesta a cómo se comportan exactamente los mercados imperfectamente competitivos, pero sí se ha presentado un catálogo de modelos concretos que arrojan algo de luz sobre estos ciertos temas. Entre ellos se encuentran temas muy diversos, desde la teoría de juegos no cooperativos con información imperfecta hasta la discriminación de precios, pero en particular hay algunos que tienen una relación muy directa con el modo que se han desarrollado las nuevas teorías de comercio internacional. Estas son las que vienen acá, ¿no? El comportamiento de los mercados polísticos, analizados mediante la teoría de juego. El problema de las barreras de entrada a determinadas industrias. La inversión desde sus procesos de recreación hasta los efectos externos que proyecta sobre el resto de la economía, así como las dificultades para proteger las innovaciones mediante patentes, los rendimientos crecientes, economía de escala y el aprendizaje mediante la experiencia, el papel que debe jugar el Estado mediante la política industrial en los mercados imperfectamente competitivos, la diferenciación de productos en mercados de competencia monopolística. La nueva teoría del comercio internacional, seguimos ahí, la política comercial estratégica. Definición, ¿no? O sea, hay un concepto para esto. Es aquella que dispone al gobierno a través de la participación y organización que se produce en sectores de empresas nacionales y extranjeras en el ámbito internacional y sirve para cambiar la interacción estratégica, ¿no? Bueno, van a venir conceptos en el examen final, chicos, ¿no? O sea que los beneficios extraordinarios que aparecen en el mercado oligopolístico con fuertes barreras de entrada y que podrían justificar subsidios a la exportación, ¿no? Acá tenemos dos ventajas, ¿no? Y los beneficios y la importancia de la externalización tecnológica de determinadas industrias que justificarían también un apoyo gubernamental a través de la política. El argumento de los subsidios que desplazan beneficios, ¿no? Krugman hace 15 años, en 1970, decía, los economistas podrían afirmar que se sabían tan poco de las implicaciones de la competencia imperfecta para la política de comercio internacional que nada útil podría decirse al respecto. Beneficios extraordinarios, ¿no? Industrias con beneficios extraordinarios. El argumento de los subsidios que desplazan beneficios. Poseen tierras, el gobierno debe subsidiarlos. Toma significancia, bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Que en el caso de que dan subsidios a ciertos sectores y después estos sectores se vuelven ineficientes por tanto subsidio, ¿no? El problema de las reacciones de otras naciones, dice, un dilema del prisionero, dice. Bueno, esto es para que lo lean, ¿no? Porque en realidad lo que va a venir son conceptos, ¿no? Básicos, ¿no? ¿Qué cosa es la teoría? ¿Qué cosa es, no? Y bueno, esa es la teoría de juego, ¿no? Este juego es el más estudiado en la interacción estratégica. En principio, si se juega una sola vez, aparece una estrategia dominante, no cooperativa, para ambos países. Este experimento no debe estar sobre el papel y su aplicación es claro. En estrategias se aplica mucho la teoría de juego, ¿no?
Y eso es lo que básicamente es proteccionismo, libre cambio, intervienes o no intervienes, ¿no? El país A, país B, es un juego prácticamente, se llama la teoría juego, pero eso no viene al caso ahorita, ¿no? Pero bueno, lo teníamos que mencionar. Listo, continuamos. El argumento de las externalidades, ¿no? Aquí nos hemos quedado. Es un caso típico. Externalidad positiva es la innovación y la difusión de conocimientos, la investigación de nuevas tecnologías. Ese es el concepto. En el ámbito de la economía internacional debemos añadir nuevas consideraciones, ya que las industrias que hemos catalogado como la alta tecnología son aquellos que compiten en los mercados mundiales en situaciones de oligopolio y competencias monopolistas. Bueno, el argumento de externalidad tecnológica es probablemente la mejor razón que puede darse para una política industrial activa. Este argumento parte de un fallo de mercado y las existencias de economías externas. O sea, tercerizar en todo caso, ¿no? La concentración de varias empresas del mismo sector en un lugar determinado genera un mercado de trabajo conjunto de la mano de obra cualificada, el aprovisionamiento de bienes intermedios a bajo costo, la citada osmosis tecnológica y las ventajas de los rendimientos crecientes de escala engloban esta característica como el modelo centro-periférica, en donde la localización industrial nos indica las enormes ventajas de la economía de escala. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Intuitivamente parece razonable que existan sectores estratégicos, al menos en el corto y medio plazo, del cual la competencia, ya sea perfecta o imperfecta, no permite la reducción de los beneficios extraordinarios de aquellas empresas que los tienen, cuando nos ocupemos de las críticas a las políticas comerciales estratégicas. Bueno, algunos apuntes de la teoría de la organización industrial, esto es para que lo lean, ¿no? Y vamos ya a otra parte. Bueno, acá es la barrera de entrada, ¿no? Las barreras de entrada son uno de los requisitos indispensables para considerar un sector considerar un sector como estratégico. Y la no existencia de estas barreras es una de las condiciones para que se dé competencia perfecta. Si existen, nos encontramos ante un imperfectamente competitivo en el que habrá beneficios extraordinarios, con los que el gobierno podrá tener incentivos para realizar una política industrial activa que intente desplazar beneficios hacia las empresas. Acá hay otro modelo, el presión límite. Este modelo muestra el poder con el que cuenta una empresa ya instalada para disuadir a sus competidores de que entren en el mercado. Ejemplo, hay una empresa instalada y otra que se plantea entrar. La empresa 1 actúa como monopolista, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que la empresa 2 vaya a entrar. Economía de escala es la existencia de rendimientos crecientes a escala. Resulta fundamental en el análisis del comercio internacional por dos motivos, ¿no? Uno, la diferenciación de productos, y el otro es la ventaja comparativa. Bueno, curvas no van a entrar definitivamente, porque ya solo van a entrar los que son conceptos, ¿no? Bueno, acá tenemos el enfoque de la teoría de juegos, que tenemos a James Brander de la Universidad de British Columbia y Barbara Spencer del Bothosh College, elaborando un modelo que trataba de explicar cómo los gobiernos de naciones localizan empresas que actúan en mercados oligopólicos. Pueden tener incentivos para realizar una política comercial activa y agresiva con el fin de que la empresa nacional logre captar la mayor cuota del mercado posible. En este límite, convertirse en un monopolio, aumentando así el bienestar nacional a través del aumento de los beneficios de las empresas nacionales. Supongamos que existe una industria en la cual, al no existir competencia perfecta, se produce un fallo de mercado.
Supongamos que esta industria es un duopolio mundial donde opera una empresa nacional B y otra empresa A. Un ejemplo de la situación descrita es considerar las empresas A y B como productoras de aviones comerciales. Por simplicidad, supongamos que las empresas deben decidir entre entrar y no entrar en el mercado. Supongamos que la tabla 3 representa los beneficios o pérdidas que ambas empresas pueden obtener. En general, la teoría de juegos elimina el monopolio, ¿no es cierto? Y ambas empresas, al final, entras o no entras, ¿no? Esa es la teoría de juego, para poder competir. O sea, la teoría de juegos es un modelo en la cual rompe el monopolio y lo convierte en un oligopolio. Bueno, y acá te explica, ¿no?, todo el tema de la teoría de juegos, que bueno, eso no va a tener, simplemente el concepto de qué se trata. Este modelo de Brander y Spencer supone que las empresas se comporten según el modelo de Cournot. Dicho modelo, las empresas se comportan de modo no cooperativo y fijan la cantidad producida que maximiza sus beneficios. Bueno, obviamente las curvas no van a venir, ya tenemos bastante información sobre lo principal, modelos, ¿no?, que hemos tenido. Acá solo vienen los conceptos, ¿no?, que es tal modelo, etcétera, etcétera. Listo, esto es para información ya de ustedes, para que lo puedan leer. Ok, listo, vamos a pasar a la siguiente exposición. Tenemos, según el sílabus, una teoría. A ver, vamos a compartir la exposición. Ok. ¿Aló? Profe, perdón, estoy probando mi audio, es que no funcionaba. Juliana, ¿tú estás en la clase de Economía General? Perdón. No, profe, no sé, no. Ajá, ok. No, profesora, no, sino que estoy tratando de... Sí. Ya, ok. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la nueva teoría de comercio internacional y las políticas comerciales. Esto hemos visto a nivel macro, todo lo que hemos tenido hasta el momento, y ahorita vamos a ver puntualmente, ¿no?, la nueva teoría de comercio internacional. Bueno, es una forma de estudiar la economía internacional y se refiere a dos cuestiones: qué se comercia y cómo se debe dar esa política según las nuevas explicaciones, ¿no? ¿Por qué se comercia, ¿no? El comercio de los bienes que incorpora alta tecnología, bueno, obviamente es más susceptible y tienes que ir aplicando las nuevas teorías donde los rendimientos crecientes de escala y las barreras te ayuden a que puedas jugar un papel importante en el mercado. ¿Y cómo debe ser la política según estas nuevas explicaciones, esta nueva tendencia, ¿no? El libre cambio podría seguir siendo la acción óptima del gobierno, ya que, como veremos, las ganancias del comercio aumentan al introducir los rendimientos crecientes. La inversión contribuyen directamente a la acumulación del saber, dan lugar a nuevos productos o procesos de producción, y también contribuyen al mejoramiento de la productividad. Hoy en día, especialmente en los países más desarrollados, los sectores de alta tecnología generan toda serie de beneficios al resto de la sociedad. Las inversiones en tecnología, en innovación, que llevan a cabo industrias como la aeroespacial, la informática o la electrónica, revierten evidentes beneficios a la sociedad. A ver, comenzamos. La teoría neoclásica, que lo vimos a nivel macro. En 1817, David Ricardo fue quien sentó las bases de las teóricas que se explican las ventajas que las naciones pueden lograr por medio del comercio internacional, ¿no?
Eso llegamos a ver a David Ricardo. Y por último a J.S. Mill, que también lo hemos visto a nivel bastante detalle, que tiene la teoría neoclásica, ¿no? Cómo se distribuyen las ventajas antes mencionados entre los países. También formuló la ecuación de la demanda internacional y la teoría de la demanda internacional. Y la teoría de la demanda recíproca, que superaba y corregía en ciertos aspectos la teoría de Ricardo. ¿Qué dice la teoría de la demanda recíproca? El precio real que ocurre en el intercambio dependerá de la interacción de las demandas de los socios comerciales. La economía de una nación pequeña se beneficia mientras que la economía de una nación grande se ve perjudicada. Esa es la teoría de J.S. Mill. Pero también tenemos dentro de las teorías de las nuevas tendencias a dos suecos, ¿no? Tenemos a Eli Helschers y Bertin Olin, ¿no? Ellos dos en el siglo XX, o sea en 1993, la teoría clásica se vio ampliada por el modelo Heschler-Olin, o de las proporciones factoriales se llama, ¿no? Con la obra de B. Olin, Comercio Interregional e Internacional, del año 1993, se produce un avance significativo en la teoría del comercio internacional. Esta es la tercera teoría. Ya hemos visto acá la primera, David Ricardo, J.S. Mills, y ahorita estamos en 1993 con la teoría Heschler-Olin, que es lo que manda el sílabus. La otra teoría es la de Adam Smith. Presentó las ventajas del libre cambio en las riquezas de las naciones en 1776. Pero se limitó a decir que las mercancías se producirían ahí donde los costos fuesen menores, dice, ¿no? La teoría neoclásica del comercio internacional. Mill, por ejemplo, se dedica a exponer por qué los impuestos, aranceles y demás medidas proteccionistas no benefician al conjunto de las naciones, donde encontramos las afirmaciones más contundentes en contra de cualquier limitación del libre comercio. Por ejemplo, instrumentos de política comercial, reduce el comercio, aumenta el comercio, reduce el comercio, precio y arancel, cantidad y cuota de restricción. Aumenta el comercio, precio, cantidad, subsidios para importar y exportar y aumento voluntario de importación. Esta es la teoría de Mill. La nueva teoría del comercio internacional. Cada nación producirá aquellos bienes en los que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se complementan. Sacarán provecho de sus diferencias y de este modo las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital determinarán los patrones del comercio internacional. Un ejemplo más actual de la importancia de los intercambios intraindustriales es el que muestra la tabla en el que ella se expone el caso de Estados Unidos, el índice comercio interindustrial comercial para las distintas industrias. Un valor 0 implica que Estados Unidos es o bien un importador o un exportador. Implica un valor 1, implica que las importaciones y las exportaciones que realiza Estados Unidos en ese sector están muy igualadas, es decir, que el comercio es muy significativo. Esa sería la nueva teoría del comercio internacional, ¿no? Va a ir dependiendo de las capacidades y la fuerza laboral que existe, y el comercio internacional permitirá que muchos de los bienes que se demandan en un país formen parte de las funciones de utilidad de los ciudadanos, lleguen a sus manos sin este intercambio, como ningún país es capaz de satisfacer completamente la demanda de bienes que hacen sus ciudadanos, ¿no? Especialmente en el caso de las economías más desarrolladas, el bienestar sería menor. De la anterior reflexión se deduce inmediatamente que las políticas comerciales que obstruyan el libre cambio perjudiquen al bienestar de los ciudadanos, porque no permite que la economía alcance un óptimo de par, ¿no? Bueno, esta parte van a leerla. Bueno, acá habla de Adam Smith también, ya sobre, es verdad que por regla general en él intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo.
¿no? Y después pasamos a la teoría tradicional, donde se basa para no justificar políticas comerciales activas en que todas las industrias existen competencia, por lo que no hay fallos de mercado que deban ser corregidos por el Estado. Y eso es falso, pues, ¿no? Porque hemos visto en las teorías, acá en la nueva teoría de comercio internacional, que existen factores que sí afectan al mercado, ¿no es cierto? Y se mueven y hacen que importes más o no. Al igual que este comercio internacional se deja manejar por esos, dependiendo de esos factores, ¿no es cierto? Y entonces la teoría tradicional se ve, no es de todo cierta, porque las políticas y los factores trascienden a tales rasgos que mueven, ¿no? Los monopolios, ¿no es cierto? El argumento de los subsidios que desplazan beneficios, dice, ¿no? Las diferencias fundamentales entre la teoría tradicional y la nueva es que la primera, al no considerar la imperfección de mercados, o sea, la tradicional, afirma que la renta que se genera en las industrias sea muy pequeña, o sea, los márgenes de utilidad, y presentan libertad de entrada. Los beneficios a largo plazo tienden a cero, por lo que no es demasiado importante quién se apropia de ella. Pero si esta renta resulta grande, comienza a ser mucho más importante quién pueda apropiarse de ella. Hay sectores estratégicos. Por lo tanto, existirán sectores que en el margen son más valiosos que otros, obviamente. Las causas de que existan estos sectores se deben además a la estructura oligopolística de ciertos mercados, que implican altas tasas de beneficios y se basan en barreras de entrada, ¿no? En todo caso, los defensores de la política comercial estratégica argumentan que cualquiera que sea la justificación teórica para conceder el subsidio, es decir, tanto si existe fallo de mercado como si no. Ok, chicos, la tarea número 15-16 va a basarse en estas lecturas, así que tenemos que estar atentos, ¿no? Las posibles represalias, vamos a ver el tema del peso económico. Un país, sea A o B, protege su mercado interno a través de los impuestos. Ambos países protegen sus mercados nacionales, con lo que ninguno puede sacar provecho. Y ninguno de los países interviene ni protegiendo ni potenciando a la empresa localizada en su interior, obviamente, ¿no? O sea, hay factores que implican de que tiene que defenderse el país, de alguna manera proteger a su mercado nacional. Bueno, acá se aplica la teoría de juego, que es parecido a lo que hemos visto en el caso anterior. También hay el argumento de las externalidades, también, ¿no? Ya lo hemos visto también en la exposición. Y los sectores estratégicos. Bueno, y algunos apuntes de la teoría de organización industrial, barreras de entrada, modelos de desprecio límite, economías de escala, curvas de aprendizaje, ¿no? Curvas obviamente no van a entrar, pero los conceptos sí van a entrar, entonces hay que estar leyendo esto para poder dar el examen, ¿no? Bueno, esta parte ya no, porque son críticas a la política comercial estratégica, que tiene que ver con la política de las nuevas teorías. Y bueno, finalmente los economistas admiten que los mercados son imperfectamente competitivos, ya que existen economías que van más allá de lo extremo en su producción. Después de tanta teoría, las críticas se pueden agrupar en dos grandes categorías: las que si les hace falta énfasis en el argumento teórico y las que se derivan de las dificultades de ser aplicadas, ¿no? Las empresas siguen el modelo de competencia de Bertrand y no el de Curtin, dice, ¿no? Eso lo vimos también, ¿no? La situación de equilibrio entre el subsidio se alcanza al escoger ambas el nivel de producción que maximiza sus beneficios, haciendo un supuesto. Claro, el Estado subsidia a ciertos sectores, ¿no es cierto? Y se impulsa por ese subsidio. Establece la existencia de dos empresas en el mercado, y la crítica claramente irreal no se refiere a cómo desarrolla la competencia oligopolística si existen varias empresas que compiten a nivel mundial. El problema del bienestar es que existen problemas a la hora de hablar bienestar, no existe un comparativo que mida la cantidad de bienestar de una nación y en otros.
Aquí se aplica el modelo de Brander y Spencer. Bueno, esto es ya para que lean para la tarea, porque la tarea va a basarse en esta exposición, así que se los dejo aquí para que lo puedan leer. Van a venir preguntas de esta exposición que estoy dejando, sobre todo de esta última. Esta le he hecho un poco más, más grande, ¿no? Más específica, para que puedan hablar. Esto se basa en lo que es teoría internacional, ¿no? Son teorías económicas internacionales, ¿no? Y bueno, hay que leerlo porque de aquí van a venir preguntas para la tarea 15-16, le llamo yo, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es una política comercial? Se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país al resto del mundo. ¿Qué es análisis económico? Estudia el modo que los individuos racionales toman sus decisiones en condiciones de escasez. ¿Ok? Y eso es todo. Muy bien, entonces política comercial ya vimos, guerra comercial. Bueno, la tarea 15-16 va a basarse en esta exposición, sobre todo en este PPT, teoría donde están casi todas las teorías, y vamos a preguntar cositas de aquí. ¿Listo? A ver, vamos a dar por terminada la grabación. Bueno, muy buenas noches. Hemos tenido la teoría neoclásica del comercio internacional y las teorías modernas también, ¿no? del nuevo comercio internacional. Hemos hablado sobre la clase anterior también y vamos a cortar la grabación para pasar en interno a verificar el tema de las tareas. Muy buenas noches, muchas gracias por su presencia. Nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias, chao.